Buenas tardes. Empezamos con esta transmisión, pues continuando con nuestro temario, los trastornos específicos del aprendizaje. Consideramos que los trastornos específicos del aprendizaje son una de las más frecuentes causas por las cuales se lleva a un niño a un centro de intervención, ya sea clínica o psicopedagógica. Finalmente, este tipo de trastornos pues es exclusivamente para lo que es la infancia y adolescencia. Ciertamente el hecho de que un niño haya tenido durante su infancia un trastorno de estos posiblemente le afecte en el dominio de capacidades para aprender en el futuro, por ejemplo cuando entre a la universidad o bueno, antes de la universidad, posiblemente en la prepa. Entonces, por lo tanto, este tipo de trastornos pues es importante identificarlos, justamente primero porque son una causa frecuente y segundo porque estos trastornos de alguna manera pues imposibilitarían al sujeto para un desarrollo ulterior pues satisfactorio para él mismo. Primero que nada partimos entonces contextualizando un poco. En los videos anteriores habíamos hablado acerca de la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, como ya se comentaba en estos videos, pues es un trastorno generalmente de causa genética. El niño nace así, de repente donde se ve afectada la esfera global de adaptación, no nada más la inteligencia, principalmente la inteligencia es lo que resalta más, pero también habíamos acordado que en este tipo de trastornos solamente la medición del CI no es suficiente para hacer el diagnóstico. En el caso de los trastornos de aprendizaje se va a ver afectado ya de alguna manera pues más las actividades específicas. La discapacidad intelectual es a nivel global y los específicos de aprendizaje o TEA para abreviar, los TEA son más focalizados exclusivamente en ciertas áreas de lo que es el rendimiento académico del niño. Por eso establecer primero esta diferencia, esta contextualización. Seguido de esto, pues hablaríamos que generalmente los trastornos específicos del aprendizaje básicamente son una limitación específica en cualquiera de estas tres áreas. De hecho, cuando se padece uno, generalmente se afectan los otros dos o cualquiera de los tres. Simplemente es como a manera de contextualización decir que en el caso de los trastornos específicos, los TEA, puede afectarse el lenguaje, ya sea oral o escrito. Puede afectarse también, una vez que se afecta el lenguaje, puede verse alterada la comunicación con otros niños, por ejemplo, igual oral o escrito. Y pues también finalmente lo que son las capacidades de aprendizaje, que incluye el dominio de habilidades tales como lo que es la comprensión verbal, lo que es la comprensión escrita, lo que es la expresión verbal, la expresión escrita, que tiene que ver con la comunicación, y el cálculo o habilidades matemáticas. Sabemos pues en nuestro contexto cultural, en nuestro contexto nacional, que existe un marcado, ¿cómo decirlo?, un marcado rechazo a lo que es el área de matemáticas. Pareciera que las matemáticas están peleadas con muchos de nosotros, o nosotros con las matemáticas, como se quiera pensar. Lamentablemente porque a lo mejor hubo un proceso, digamos, forzado o incluso a veces violento para adquirir esas habilidades de aprendizaje. Sin embargo, y también a veces, obviamente, pues el niño no tiene como esa capacidad para poder, digamos, adquirir rápidamente este tipo de procesos. En ese sentido, pues cuando hablamos de un TEA, pues nos referimos justamente a cualquiera de los trastornos que caen en cualquiera de estas áreas. Por fines metodológicos, en lo que es en el DSM-5, se habla por separado de trastornos en la esfera de aprendizaje, los TEA, y en trastornos del lenguaje. En este caso, ¿a qué nos lleva o a qué lleva que un niño por el que tenga trastorno de aprendizaje, a qué nos lleva? Principalmente a algo muy dramático, que es el fracaso escolar. Haciendo una aclaración pertinente en este punto. Una cosa es retraso escolar, donde el niño, el menor, se ve ligeramente desfasado
de su grupo de edad, de su grupo de pares, en cuanto a la adquisición de habilidades. Aquí obviamente si hay una intervención oportuna, pues el trastorno puede de alguna forma detenerse, puede retrasarse sus efectos negativos. Y otra cosa es el fracaso escolar. Lamentablemente, el fracaso escolar es una de las principales causas por las cuales muchos de los niños, de los sujetos que entran a secundaria, preparatoria o a licenciatura incluso, de repente ya no quieren seguir estudiando o ya deciden dejar de estudiar justamente porque tuvieron una experiencia pues amarga, una experiencia mala en lo que es el área de aprendizaje. El fracaso escolar básicamente implicaría un fallo rotundo, un fallo dramático en cualquiera de estas áreas: la lectura, por ejemplo, la expresión escrita, la ortografía y la aritmética. Sin embargo, en este caso, el fracaso escolar, pues, como comento, lamentablemente ocurre cuando ya es muy tarde, ya el TEA se ha manifestado y ya de alguna manera pues es más complicado tratar con él, abordarlo pues desde una perspectiva clínica o psicopedagógica. Muchas veces este fracaso escolar que conduce justamente a la deserción escolar. Pero haciendo un poco de historia y un poco también haciendo un poco de lo que es una breve narrativa de lo que son los TEAs, para empezar, el término como tal no es algo relativamente nuevo. Se habla de TEAs desde hace más de 100 años, ¿sí? Desde hace más de 100 años, pues ya se empezaba a sospechar la existencia de una entidad patológica que corresponde justamente a la clasificación de trastornos del aprendizaje o trastornos específicos del aprendizaje. De hecho, muchas veces se usa todavía en el lenguaje cotidiano, bueno, en el lenguaje sobre todo escolar o académico, términos como dislexia, disortografía, alexia, discalculia, disfasia, afasia. Todos estos son formas de trastorno específico del aprendizaje que corresponden justamente a la clasificación anterior que hasta el DSM-3 o el DSM-4 todavía pues siguen existiendo. Insisto, se sigue usando todavía esta clasificación solamente como como para tratar de establecer una equivalencia para facilitar un poco más su aprendizaje, pero ya no se usa como tal. En textos formales como el DSM-5 o la CIE-10 ya no se usa como tal la nomenclatura antigua que correspondía justamente a añadir un prefijo a la habilidad específica. Es decir, el prefijo ya sea dis nos va a remitir a que, por ejemplo, el niño mantiene el proceso, pero ese proceso es irregular, ese proceso está equivocado o ese proceso está fallando. Ahí hablaremos entonces de una disfunción, es decir, una función anómala, una función completamente irregular. En cambio, cuando hablamos de a o an, que en este caso este vocablo o este prefijo nos remitiría automáticamente a expresar una ausencia completa de la habilidad. Es decir, un sujeto puede ser que tenga la habilidad pero no la tiene funcionando adecuadamente, o puede ser que de plano ni siquiera la tenga contemplada o la haya perdido. Generalmente, en el caso de los trastornos, de acuerdo a la nomenclatura anterior, de A o AN o DIS, de repente el prefijo A generalmente implicaría, como comentaba, la ausencia de la habilidad, generalmente provocada por una situación grave como un traumatismo craneoencefálico o una infección. En pocas palabras, cuando se habla de AN o de A, es un trastorno que tiene una base orgánica generalmente. Ciertamente estos trastornos se van a ver reflejados en el rendimiento del niño, en su rendimiento académico, y también van a provocar una desadaptación del sujeto, del menor en este caso, a la situación académica. En cambio, los que tengan que ver con DIS, puede ser ciertamente también una cuestión genética, una cuestión biológica, pero muchas veces es una cuestión relativa
a causas psicológicas. Nada más es como hacer esa explicación. En ese sentido, hacia 1963 surge la figura de Samuel Kirk, que es la primera persona que usa en la historia el término trastornos del aprendizaje. Y en ese sentido, insisto, prescindiendo de los vocablos de origen griego que ya comentaba, los que tengan a o an o dis. Ese tipo de prefijos son, insisto, de origen griego. Una de las ventajas que nos otorgó Kirk justamente al hablar de trastornos específicos del aprendizaje, para empezar fue conceptualizar por primera vez un trastorno de alta incidencia, de alta frecuencia a nivel estadístico, pero como un problema limitado. Es decir, pasó de ser un trastorno inabordable, intratable, a ser un problema ya más delimitado a lo que es cierta área escolar del niño nada más, pero de la mano de esta delimitación, pues vino finalmente esa oportunidad de poder brindar algún tipo de tratamiento o intervención. Antes, lamentablemente, era que si no tiene habilidades para estudiar, pues se le saca de la escuela y punto, y se le pone a trabajar, ¿sí? Entonces, finalmente, cuando ya se habla de que estos trastornos tienen alguna posibilidad de tratamiento, pues finalmente, pues esto tiende a mejorar la calidad de vida de las personas y pues hace que el niño pues se pueda beneficiar de una educación pues más satisfactoria para él. Ahora, también en este caso, cuando se empezó a utilizar la clasificación de los TEA, pues en este caso ya se especificaba un deslinde de una responsabilidad total del profesor o del sistema de enseñanza. Es decir, ya no era la falta de, digamos, la falta de habilidades académicas, no era ya responsabilidad al 100% del profesor, era también posiblemente una causa orgánica o psicosocial que atribuida, por ejemplo, al propio sujeto que padecía el trastorno. Pero antes, insisto, antes lamentablemente el maestro era como quien tenía completamente la culpa de que el niño no aprendiera, ¿sí? Bien, como ya se ha comentado también en los videos anteriores que tenían que ver con el retraso intelectual, bueno, la discapacidad intelectual, en el DSM-5, cada vez que se empleen lo que se estudia un trastorno, generalmente el DSM-5 viene agrupado por trastornos, por grupos de trastornos, por familias de trastornos, y también cada trastorno va a tener criterios diagnósticos. Generalmente se enumeran como A, B, C o D, ya según cada trastorno en lo particular. La definición de cada trastorno nos la va a dar el criterio A. Es decir, si nosotros buscamos una definición a nivel conceptual de un trastorno mental, tendríamos que remitirnos justamente al criterio A del DSM-5. Esto lo comento por una razón muy sencilla. Muchas de las tesis de investigación para obtener el grado de psicólogo o de psicopedagogo, pues algunas veces se abordan patologías como por ejemplo los TEA. Sabemos que, por ejemplo, para abordar un estudio estadístico, una investigación, una tesis, en este caso, pues se requiere de armar un marco conceptual y se requieren definición operacional y definición conceptual. Es decir, según el autor, qué significa tal o cual trastorno y cómo se va a manifestar, que esa sería la definición conceptual, y cómo se va a manifestar ese trastorno en lo cotidiano, en la práctica. Que en este caso esa sería la definición operacional. En este caso, el criterio A, la definición de los TEA, nos dice que son dificultades en el aprendizaje y en las habilidades académicas, ¿sí? Es decir, a diferencia de la discapacidad intelectual, el TEA es solamente una afectación en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las habilidades académicas que tiene que tener o poseer el niño para justamente hacerse beneficiario de ese aprendizaje. Ahora, en cuanto a lo que es la duración de los síntomas,
va a ser también muy interesante ver esta parte. Por lo menos uno de los síntomas de cualquiera de las clasificaciones que vamos a ver a continuación tiene que estar por lo menos presente durante al menos 6 meses, o sea, medio año, pero en ese medio año los esfuerzos, intervenciones dirigidas para esa área, por parte de los padres, por parte de los docentes, de repente a lo mejor al niño le pagan clases particulares para nivelarse, a pesar de ese tipo de intervenciones, el sujeto no logra alcanzar una mejoría. Y el detalle está que entonces va a manifestarse este trastorno en un tiempo superior a los 6 meses. Ahora, si un menor recibe intervención, ya sea psicopedagógica o clínica, cuando tiene una sospecha de TEA, y resulta que tras esa intervención logra cierto avance o cierto progreso, posiblemente ya no se utilice el diagnóstico como tal de TEA. Entonces, en ese sentido, tiene que quedar establecido que para poder hablar de un TEA, es un síntoma presente por al menos 6 meses, independientemente de los esfuerzos que se hagan para corregirlo. Ahora, los síntomas a los cuales hace referencia justamente la información, la diapositiva, pues son cualquiera de los siguientes. Por ejemplo, en la esfera de la lectura, se van a leer las palabras de manera imprecisa, de manera muy lenta o con mucho esfuerzo, donde, por ejemplo, el niño puede vacilar, adivinar o expresar las palabras o lo que está leyendo con bastante dificultad, y esta es muy evidente. Puede haber dificultades para la comprensión, ya sea a nivel verbal, por ejemplo, leyendo o que alguien se lo explique, o a nivel escrita, es decir, lee justamente lo que se intenta comprender y le da muchas vueltas. De repente es muy común, por ejemplo, a lo mejor en ya secundaria, preparatoria y no se diga en universidad, pues que a lo mejor se tratan materias, o hay materias que a lo mejor son de mucho leer, y hay sujetos que están ya en una licenciatura, que de alguna manera tuvieron algún tipo de TEA en la infancia, y pues ciertamente se les complica mucho esta parte de comprender lo que leen. Una cosa importante aquí tendríamos que aclarar, que lamentablemente no tenemos esa cultura de lectura. Somos un país que no lee. De repente a lo mejor sería cosa de hacer un pequeño sondeo con compañeros, con conocidos, cuál fue el último libro que se leyó. Y cuando hablo del último libro que se leyó, tiene que ser un libro que se haya escogido de manera voluntaria, porque ciertamente muchos estudiantes, por ejemplo de licenciatura o profesionistas, pues de alguna manera están leyendo, sí, pero por justamente una cuestión hasta cierto punto obligada. Y obviamente pues si no hubiera esa obligación, pues de repente no se lee, simplemente, ¿sí? Puede haber también dificultades en la ortografía. Es muy común también, y obviamente es una cuestión preocupante, que incluso estudiantes de licenciatura, de pregrado o incluso hasta de posgrado, tengan dificultades muy notorias para lograr una expresión escrita correcta. Es decir, no dominan reglas gramaticales, no saben uso de acentos, clasificación de las palabras, tipos de acento, lo que son los tiempos verbales, etcétera, que todo eso tiene que ver justamente con reglas ortográficas y gramaticales. También se incluye en este punto justamente la parte de la caligrafía, es decir, la parte de lograr la escritura de manera inteligible, entendible, ¿sí? En este caso, también uno de los síntomas que involucran un TEA, la existencia de un TEA, son las dificultades para dominar el sentido numérico. Hace ya unos años,
yo estaba impartiendo una materia que es justamente psicopatología infantil en un grupo de universidad con los alumnos y justamente al llegar a este punto y para intentar explicar esto de las habilidades matemáticas o del sentido numérico, ok, un voluntario al frente y pues de alguna manera puse en el pizarrón una ecuación sencilla, también no puse una ecuación ya así de segundo o tercer grado, puse una ecuación y le pedí que la resolviera. Asombrosamente, para empezar, no halló la forma de hacerlo. O sea, posiblemente se bloqueó por los nervios, posiblemente a lo mejor se le olvidó cómo hacerlas, pero el caso es que no pudo, ya no tanto resolverla, nombrarla o explicarla. ¿Por qué? Porque justamente en la ecuación se implica necesariamente el acceso al pensamiento abstracto. Ya no son 2 manzanitas más 4 manzanitas igual a 6 manzanitas. En la ecuación lineal o de primer grado, cuando ya se prescinde del pensamiento concreto, que sería esta parte de 2 manzanas más 4 manzanas igual a 6 manzanas, ya se trata ya de representar con símbolos, que son las literales o las letras del alfabeto, alguna constante, algún objeto o cantidad constante. Por ejemplo, 2m más 4m igual a 6m. Y las m es justamente de las manzanas. Entonces, por eso es importante ver esto del sentido numérico. También, ok, pregunté que me nombraran los 4 algoritmos básicos. Y obviamente lo malo de esto fue que pareciera que estaba hablando en otro idioma, porque no supieron cuál es el algoritmo, o no supieron que era un algoritmo. Ok, no hay problema, se los dije. Adición, sustracción, factorización, potenciación, el otro cuál es la división, ¿sí? O cociente. Incluso puse algunos ejemplos de, por ejemplo, el cociente de 2 números cualquiera. El producto de 3 números cualquiera, la adición de 2 números cualquiera. De repente no entendían bien a qué me estaba refiriendo yo. O sea, es en parte esa incapacidad, digo, de repente así como que ya me dijeron, ya mejor párale, profe, con la masacre, porque nos está haciendo quedar muy mal. Entonces justamente ese es el problema con esta parte de las matemáticas, ¿no? Que un niño con problemas de aprendizaje generalmente en una de las facetas puede presentar problemas aritméticos, sobre todo cuando no domina, por ejemplo, las nociones de antecesor, sucesor, valor nominal, valor ordinal, valor posicional, etcétera. Y obviamente pues los algoritmos básicos o las operaciones básicas, que es la forma, digamos, coloquial de denominar los algoritmos básicos, que son suma, resta, multiplicación, división. Alguien dijo en ese momento, ves que si no lo sabemos así. Sí, pero estábamos hablando que son personas que ya tienen una preparación, pues ya pasaron por primaria, ya pasaron por secundaria, pasaron por preparatoria, y ciertamente no están en una escuela donde se enseña ingeniería o ciencias exactas, pero sí, pues tienen que de alguna manera recordarlo. También de la mano con esto va justamente el razonamiento matemático, es esa aparente incapacidad para poder entender los inversos, por ejemplo, a nivel de operaciones. El inverso de una adición, pues es una sustracción. El inverso de un producto, pues es un cociente. El inverso de una radicación o de una raíz es la potenciación o la factorización. Y eso pues justamente les lleva a cometer errores. Ahora, si para nosotros como adultos, que somos profesionistas ya, de repente esto pareciera que estoy hablando en otro idioma, pues imaginémonos los problemas que puedan tener los niños con todo esto, ¿sí? También un caso que me pasó justamente en otro grupo, ya no eran ellos, era otro grupo, que era una carrera administrativa. Cierto día dejé como trabajo terminar un ensayo. Lamentablemente el ensayo que dejé, di la bibliografía. Y el tema, pues era un tema bastante conocido para mí,
en parte porque ya había leído el texto y ya más o menos sabía incluso lo que decía y cómo se expresaba el autor. Muchos, de hecho, lo que hicieron fue cortar y copiar y editar. O sea, no, yo pedí un ensayo, no pedí ni un resumen ni una síntesis, pedí un ensayo. Y obviamente cuando yo me doy cuenta de que, bueno, el primero como quiera, pues a lo mejor está bien, copió, bueno, órale. Pero ya 2, 3, 4, 5, de un total de 8 alumnos, de repente a caray, pues ¿qué pasó? ¿No? O sea, los 5 pensaron igual, pues no. El detalle está que justamente pues ya después me dijeron que sí, efectivamente habían copiado y pegado del texto. Yo obviamente les digo que pues por orden de la justicia, o sea, por atención a la justicia, pues lógicamente es una calificación reprobatoria, porque el ensayo no está hecho, simplemente copiaste y pegaste, y eso no es un ensayo. Bueno, para no hacer el cuento más largo, uno de ellos pues decide irse a quejar a dirección, ¿no? O sea, ¿por qué le había puesto esa calificación reprobatoria si él entregó el ensayo? Cuando ya me abordan, pues para así ver el caso, ya en lo particular con la directora, pues le comento, o sea, comento la situación como estuvo, que yo pedí un ensayo y el señor, pues lo que hizo fue copiar y pegar. Entonces, la directora pues aborda después al compañero, al alumno, y pues le expresa eso, ok, bueno, a ver, dígame cómo se hace un ensayo. No, pues pues así como lo hice yo, no, dígame qué fue lo que hizo. Y el punto es que no supo ni siquiera contextualizar o dar un concepto aproximado de lo que significa realizar un ensayo académico. Entonces, ahora, esto lo comento justamente porque uno de los síntomas también que tienen que ver con los trastornos específicos del aprendizaje es una falla al momento de intentar expresarse de manera escrita. Muchas veces, al momento de hacer un ensayo, pues de repente lo que andan acabando por hacer es una síntesis o un resumen, todo menos un ensayo, que sabemos que es un ensayo, es un texto inédito, donde el sujeto plasma un punto de vista personal y desarrolla una idea personal. Que ciertamente se pueden incluir referencias, sí, sí es cierto, pero son las mínimas y hay que darle, obviamente, pues siguiendo el formato vigente que es el de la APA. Entonces, esto justamente pues también forma parte de los síntomas a los cuales se enfrentan cotidianamente los niños que tienen problemas con el aprendizaje. Ok, esos serían los síntomas. Entonces, cualquiera de estos síntomas, uno solo, tiene que estar presente, por lo menos de acuerdo al criterio A, o la definición que damos anteriormente, por más o al menos 6 meses. Y a pesar de cualquier tipo de intervención que se haga, ya sea sistemática o no sistemática, para intentar corregirlo. Entonces, si todo esto pasa y se cumple uno de estos, no se diga a lo mejor más de uno, pues lógicamente entonces sería hasta cierto punto más fácil hacer el diagnóstico de trastorno específico de aprendizaje. Pero ¿qué otros criterios vamos a implementar? Principalmente vamos a revisar justamente su aptitud académica, que está por debajo sustancialmente de lo esperado. Es decir, en las pruebas de rendimiento escolar, que generalmente son pruebas estandarizadas, de repente el niño se coloca en una posición muy por debajo de la media. Tratando de hacer un poco de encuadre para entender mejor esto, posiblemente recuerden lo que es la gráfica de distribución normal o la famosa campana de Gauss. Sabemos que el cero de la campana de Gauss es el valor central o promedio, y de alguna manera, ya sea a la derecha del gráfico o a la izquierda del gráfico, se agruparían justamente las desviaciones estándar correspondientes a esa distribución normal, a esos datos que están manejando. Ahora, hay un rango de normalidad, ¿sí? Que insisto, ese va a ser a lo mejor cuántas desviaciones estándares se desvía valga la redundancia, se desvía del centro o del promedio una medición. Y nos damos cuenta que lógicamente, conforme la curva sigue avanzando, va disminuyendo o va cayendo justamente la joroba de la curva. Entonces, los niños con problemas de aprendizaje se encuentran justamente, y aquí es donde viene también algo interesante,
se ajusta, más bien se acomoda, perdón, ya sea hacia el extremo derecho o hacia el extremo izquierdo. Y en ese sentido, y aquí es donde también quiero como hacer un poquito más de énfasis, cuando el niño se coloca hacia la derecha por su puntuación obtenida en pruebas de habilidades académicas, por, digamos, fuera de la distribución normal, estamos hablando de lo que en términos coloquiales se llama superdotación, ¿sí? O es un niño sobredotado. Ahora, si se coloca por debajo del promedio y fuera de lo que es el rango de normalidad establecido por las direcciones estándar, entonces ahí nos enfrentamos a un niño que tiene problemas, por ejemplo, a lo mejor con discapacidad cognitiva, o si no es discapacidad cognitiva, pues por lo menos es ¿cómo se llama? Una falla grave tal vez en lo que son las salidas del aprendizaje. En ambos casos se tiene que preocupar tanto por uno como por otro, porque efectivamente también con esto quiero dar a entender que lo que es la superdotación también es un trastorno específico del aprendizaje. ¿Cómo que la superdotación? O sea, ¿cómo que el ser muy inteligente? Sí, porque finalmente esa capacidad que tiene el sujeto de sobrepasar el término medio y muy por arriba de la distribución normal, pues haría justamente que se ubique en un rango de situaciones conflictivas, ¿sí? Ahora, siguiendo con los criterios diagnósticos, perdón, con las características diagnósticas, bueno, en este caso, este rendimiento académico se va a encontrar fuera o debajo de lo esperado para su grupo de edad, y estas habilidades van a intervenir tanto en lo académico como en lo laboral. Es decir, el problema del sujeto que tiene trastorno, que tiene un TEA, es justamente que tiene una falla, un déficit en las habilidades esperadas para su grupo de edad, y que estas van a repercutir en lo académico y también en lo laboral. Lamentablemente a veces cuando un sujeto que no se le da mucho, a lo mejor las matemáticas, o que tuvo en su historial personal algún TEA en la infancia, pues se le va a complicar mucho a lo mejor un puesto donde tenga que hacer un esfuerzo mental considerable, ¿sí? Algo importante que tenemos que entender en todo esto es que como un criterio diagnóstico es la edad de inicio. Solamente se puede diagnosticar un TEA una vez que se alcanza la edad escolar, ¿sí? Ahora, en ese sentido, pueden empezar justamente cuando el niño se enfrenta por primera vez ya a lo que es la educación formal, por ejemplo en el kinder, o cuando entra a la primaria. Pero el detalle con esto es que originalmente no llama mucho la atención, no es algo tan manifiesto, no es tan difícil, tan fácil de ver, se enmascara muchas veces. De repente a lo mejor el niño no entrega trabajos y argumenta, no sé, es que no, me perdí la tarea, se me perdió el libro de la libertad donde se dan los trabajos, se lo comió el perro, no sé, un montón de cuestiones para intentar cubrirse. Pero el problema va a ser que justamente cuando venga el momento de realizar las evaluaciones correspondientes al diagnóstico de bimestral, por ejemplo en primaria, pues el niño empieza justamente a ir en picada, ¿sí? Y eso es lo malo, que justamente hasta que llega a este punto es cuando a lo mejor ya los padres tienen algún tipo o buscan algún tipo de intervención, aclarando que se supone que la lógica sería buscar algún tipo de intervención, pero algunos padres pueden hacer de alguna manera caso omiso, decir, pues al cabo rato se compone, ¿no? ABC, el criterio D, pues este trastorno, este grupo de trastornos no se va a explicar satisfactoriamente por cualquiera de estas, digamos, condiciones patológicas. Es decir, un trastorno, un TEA, no se explica nada más por la discapacidad intelectual, pero tampoco se puede explicar mejor solamente con argumentar problemas perceptuales. Es decir, de repente el niño no ve bien, no oye bien,
y resulta que lo colocan sentado en una silla o en una mesa, en un pupitre, una banca que está hasta medio atrás, muy lejos del pizarrón o muy lejos de donde pueda ver mejor o fuera de su campo visual. Esto pues obviamente va a repercutir que el niño pues no ¿cómo se llama? No tenga un buen rendimiento. Ahora, esto se corrige casi de manera automática con el uso de auxiliares, ¿no? En este caso lentes o aparato auditivo. Pero esta situación, lejos de mejorar en el caso de los TEA, de alguna manera tiende a empeorar o por lo menos a mantenerse constante. Es decir, este tipo de trastornos como por ejemplo perceptuales o discapacidad intelectual no explican por sí mismos la existencia de un TEA y no son causa única. También hablaríamos en este caso que niños que tienen problemas mentales a raíz de alguna enfermedad neurológica, pues también van a tener una manifestación en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto puede llevarlos a desarrollar algún TEA. También, algunas veces se intenta explicar el TEA desde una perspectiva psicosocial o ambiental. Y tampoco, típicamente, estos sujetos, de alguna manera, el problema psicosocial, de repente estrés, dinámica familiar conflictiva, separación de los padres, nacimiento de algún hermanito, etcétera, no alcanza a explicar por sí mismo la existencia del TEA, porque bueno, en el caso de a lo mejor el divorcio de los padres, sí el niño efectivamente se va a ver afectado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con cierto tipo de intervención sobre ese problema de la separación, pues el niño tiene a empezar a mejorar paulatinamente, pero empieza a mejorar. Y en el caso de un TEA, esta mejoría pues generalmente no llega a pasar. Puede haber también alteraciones en el lenguaje y también algo de lo cual se debe discriminar o se debe de descartar es deficiencias en el sistema educativo. ¿Qué significa esto? Que finalmente el sistema educativo no es el único culpable de que el niño tenga un problema específico de aprendizaje. Ciertamente tiene un peso importante, pero el sistema educativo finalmente no es por sí mismo una explicación válida para todos los TEAs. Ahora, otros criterios diagnósticos no se explica mejor por otras condiciones, ya les dijimos cuáles, y se deben de cumplir los 4 criterios diagnósticos, es decir, el criterio A, ¿sí? El criterio B, el criterio C, que es el número 3, y el criterio D, al mismo tiempo. Para poder diagnosticar correctamente a un sujeto con TEA, a un paciente con TEA, tiene que cubrir completamente los 4 diagnósticos. Los 4 criterios diagnósticos. En el DSM-5 se maneja, por ejemplo, lo que se llama codificación. La codificación es como una especificación particular que se le hace a cada grupo de trastornos. En el caso de los TEA, la especificación puede ser de 3 maneras: dificultades para la lectura, dificultades para la expresión escrita o dificultades para las matemáticas. Es decir, en el diagnóstico apuntaríamos diagnóstico TEA con problemas y especificamos en cuál de esas 3 áreas, ya sea la lectura, ya sea lo que es la expresión escrita o las matemáticas. Y en ese sentido, entonces, en el caso de si diagnosticamos una alteración en la lectura, pues generalmente se van a ver comprometidas lo que es la precisión, la velocidad o comprensión de la lectura. Es decir, el niño a lo mejor pudiendo leer bien, pudiendo leer o teniendo el potencial de hacerlo bien, no lo puede hacer con la destreza necesaria o requerida por su edad.
Cuando es una dificultad en expresión escrita, pues tenemos que especificar cuál de los siguientes procesos es el que se vio afectado. Desde la presión ortográfica, la gramática, la puntuación, la existencia de la letra legible, que también es importante, y la claridad de organización escrita, ¿sí? Entonces son esos puntos los que tenemos que considerar para poder colocar esa especificación. O, en el caso de las matemáticas, si por ejemplo está alterado el sentido numérico, la memorización de las operaciones aritméticas, la precisión de la fluidez en el cálculo, perdón, o la precisión del razonamiento matemático. Lamentablemente, el uso de la tecnología pues nos ha simplificado muchas cosas que antes, tal vez cuando éramos estudiantes nosotros, y hablo de estudiantes en la niñez, en la infancia, de repente lo hacíamos casi de manera automática. Es decir, por ejemplo, ya nos sumamos a cifras más grandes a 2, porque justamente tenemos una maquinita que puede ser el teléfono o la calculadora para poder esa suma sin tanto esfuerzo. Y esto obviamente pues llega de alguna manera simbólica a atrofiar, por así llamar, a atrofiar el desempeño del niño en la lectura. Permítanme, ahí está. Ok, decíamos en la anterior diapositiva acerca de los especificadores que el primer especificador es en la lectura. Para quienes todavía están acostumbrados a usar la terminología anterior, que quedamos que ya no se usa, el trastorno, el TEA, con dificultad en la lectura, es lo que comúnmente conocíamos como dislexia, que se define justamente por una falla en la precisión en la lectura de palabras. Las puede leer, sí, pero no falla al momento de leerlas. Esas fallas pueden manifestarse en lo que es la velocidad o en la fluidez de la lectura, es decir, o habla rapidísimo, lee rapidísimo y obviamente no entiende, o al revés, de repente pareciera que no, pudiendo hablar, no lo quiere hacer porque se inhibe o de repente se cohíbe, ¿sí? Hay un autor que es pionero en el tratamiento de la clínica psiquiátrica infantil, ya falleció, era el maestro Julián de Ajuriaguerra. Ajuriaguerra fue una lectura obligada, pues, o bueno, en mis tiempos de estudiante, era lectura obligada porque justamente fue de los primeros escritores que empiezan a crear manuales diagnósticos o manuales de psicopatología, pero enfocados al niño. En este caso, según Ajuriaguerra, algunas de las alteraciones que presenta el niño disléxico va a ser la confusión en los grafemas, en las grafías de las letras, en cómo suenan, con correspondencia fonética parecida, TD. ¿Qué es lo que la diferencia? La T y la D, justamente. O sea, de hecho suenan casi igual, TD, TD, CF, CF. Lo único que cambia es el primer sonido, la primera, digamos, la primera letra de la frase, de la palabra, de la sílaba. Típicamente, una manera de identificar a un niño con dislexia es cuando hay una confusión cuando son palabras, pero cuando son letras con una grafía o una escritura similar o parecida. Por ejemplo, P, Q, B y D. ¿Qué es lo que la diferencia uno del otro? Solamente la dirección de la plica, que es el palito, y el sentido en donde está o del lado en que está la pareja, la letra, ¿sí? Entonces, en este caso también puede ser que el niño tenga problemas para colocar correctamente o decir correctamente las palabras. Puede haber inversiones, en lugar de decir or, puede decir ro, o en lugar de decir cri, puede decir sir. Y esto aplica básicamente a cualquier tipo de sílabas, justamente al momento de leerlas. Estos niños pueden omitir partes del texto completas, pueden adicionar, o sea, sumar, o pueden sustituir justamente
ideas propias por cuando falta, por ejemplo, o no pueden leer totalmente el texto. Esta falla en la lectura pues dificulta en gran medida lo que es la comprensión de todas las frases. Y puede ser el caso que no se entiende en su totalidad la expresión escrita. Es decir, el niño, ya que aquí hay que hacer una aclaración. ¿El niño con dislexia puede escribir? Sí, sí puede escribir. Ahora, lo que escriba, ¿lo puede leer? No. Es ahí donde falla. Nada más sería como hacer esa pequeña aclaración sobre lo que es una alteración de la lectura en un paciente infantil. Puede ser también que el niño tenga problemas con las dificultades en la expresión escrita, puede ser que no corrija la ortografía, puede haber alteraciones en la corrección gramatical y de la puntuación, no respeta justamente las leyes gramaticales o ortográficas, falta de claridad o organización en la expresión escrita, no atribuible, por ejemplo, a lo que es el manejo, el dominio de un texto, de una oración, sino al momento de intentar, intentar hacerse expresar a través de la escritura. Según la Julia Guerra, en la expresión escrita, los errores se parecen a los observados en la lectura. Es decir, también va a haber inversiones, también va a haber confusiones, omisiones o adiciones. Puede haber también dificultades en el manejo de los homófonos, que son palabras que suenan igual, pero tienen diferente significado y se escriben diferente, ¿sí? Puede haber confusión de género al momento de escribirlo, puede haber errores en lo que es los números, y obviamente puede también darse, como en casos más graves, errores sintáctico-gramaticales completamente groseros o muy notorios. En el caso del niño que tiene problemas para las matemáticas, bueno, en este caso una de las alteraciones comunes puede ser que no coloque correctamente los números, es decir, también los invierte, también los refleja. De repente el 6 lo confunde con el 9 con el 6, el 5 con el 2 con el 5. El 3 lo coloca al revés, con los palitos hacia la izquierda, no hacia la derecha como deben de estar. También tienen problemas para memorizar las operaciones matemáticas. De repente, al momento de hacer una operación que tenga más de 2 cifras y más de 2 sumandos, de repente se le puede olvidar las que lleva. Y eso obviamente va a repercutir en un error de cálculo, ¿sí? El cálculo no suele ser correcto o fluido, es decir, también se ve afectado grandemente, aunque es un trastorno ligeramente poco frecuente. Dentro de esta parte de lo que es el razonamiento matemático, puede ser que el niño sí tenga algunas nociones básicas de razonamiento matemático correctas. Sin embargo, la mayoría es lo que está afectado. Como comentaba anteriormente, en lo que son los trastornos, ya sea mentales de niños o adultos, pues se manejan los especificadores, que no es otra cosa más que realizar un señalamiento acerca de qué tan difícil o qué tan grave o profunda es la afectación del sujeto que padece tal o cual trastorno. Y en este caso tenemos principalmente pues tres opciones. Una afectación leve, que parece que el sujeto puede manejar por sí mismo o compensarlo por lo menos. Moderada, que en este caso son notables los especificadores de gravedad, son más notables, pero también requieren una intervención, un abordaje más cercano, más a profundidad. Y en este caso también puede ser que a lo mejor el niño requiera cierto tipo de instalaciones o adaptaciones al mobiliario para poder beneficiarse pues de su nivel de aprendizaje, ¿sí?
Y por último tenemos la nomenclatura de grave. En el caso de la especificación de grave, pues los problemas críticos que serán difíciles de resolver sin una intervención intensiva, es decir, el sujeto no responde a una intervención mínima o moderada, de repente ya requiere un abordaje completamente íntegro y obviamente a una escala mucho mayor. Bueno, ok, entonces... Bueno, vamos a pausar este video hasta aquí. La siguiente intervención, pues estaríamos empezando a realizar lo que es el diagnóstico o las características de diagnóstico ya más específicas, y justamente para también acabar de hablar sobre lo que son los factores etiológicos. Entonces, por mi parte, pues es todo por esta pequeña intervención. Seguimos en contacto a través de redes sociales, ya sea YouTube o WhatsApp. Y pues también en ese sentido quiero comentar que la maestra Susana también está haciendo como un señalamiento de que una vez al mes, pues tengamos una sesión de retroalimentación vía Meet online, pues en este caso, ya sea por Zoom o por, bueno, en este caso yo manejo más el Meet que el Zoom. Entonces, esto sería pues como para la próxima semana, la tarea sería pues justamente realizar una propuesta, por ejemplo, de a qué horario puede a lo mejor estar disponible para conectarse para esa pequeña sesión de retroalimentación, ¿sí? La tarea correspondiente a este tema ya está colocada en el Classroom y pues nada más sería entregarla. Bien, por mi parte es todo y no me resta más que agradecer su atención y su paciencia, y pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.